arzobispo era muy aficionado al sermón del mandato del padre portugués Antonio de Vieira. El obispo de Puebla, Fernán Santa Cruz, le encarga a Sor Juana que comente sobre un sermón famoso del padre Vieira, portugués. Hace una crítica sobre ese sermón y determina que la promesa de mayores de Cristo es la Eucaristía. Una religiosa imposible que entrara en terrenos teológicos que solamente le competían a los sacerdotes. De tal manera que Sor Juana, al entrar en estos terrenos delicados, obviamente, de alguna manera se le llama la atención. Santa Cruz considera que pues es una obra tan completa y tan llena de información teológica que determina que es una carta atenagórica. Es relacionada con Atenea, la diosa de la sabiduría en la mitología griega. Veo adorar por diosa de las ciencias a una mujer como Minerva, hija del primer Júpiter y maestra de toda la sabiduría de Atenas. A una Hipasia que enseñó astrología y leyó mucho tiempo en Alejandría. Veo una santísima madre mía, Paula, docta en las lenguas hebrea, griega y latina y aptísima para interpretar las escrituras. Llevar una opinión contraria de Vieira fue mi atrevimiento. ¿Habríamos de creer su opinión a ojos cerrados? La publicación incluía un prólogo donde decía que las mujeres no deberían escribir, pero el obispo no firmó con su nombre, sino con el seudónimo Sor Filotea de la Cruz. Cuando Sor Juana recibe sorpresivamente impresa la llamada carta atenagórica, realmente no sabe cómo reaccionar ante las censuras y los elogios del obispo de Puebla. De repente la voz se parece un poco a la de Raquel Tibol, ¿verdad? Más que él es hombre. Tiene la voz algo así grave. ¿Verdad que sí? Raquel Tibol, la crítica de arte. Fue la gota que Ya derramó el falleció. vaso. El arzobispo le confiscó sus libros y selló la biblioteca del convento. Presentó cargos contra ella ante el tribunal episcopal. La gatilla. Que Juana Inés pues es un peligro para las relaciones políticas, sociales, inclusive hasta virreinales, ¿no? Sor Juana se encuentra sin el apoyo ya de los virreyes, especialmente de las virreinas, de la virreina de María Luisa, y la situación en ese momento era muy difícil por la sequía y por el enfrentamiento entre la iglesia y la corona. Sor Juana pierde un apoyo fundamental que merma su posibilidad de seguir escribiendo y su posibilidad de seguir haciendo lo que a ella le interesa. Todo empieza a romperse, desde que ya no están los virreyes amigos, desde que su padrino ya no es el gobernador, un cargo que se ejercía por 50 años, y el arzobispo allá dice, hijas la tiene en la mira. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro y solo tienen de buenos conocer yo que son malos, ni disputarte los quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. En un siglo donde los que escribían eran hombres y los que leían también, Sor Juana fue una intrusa ilustre. Como Sor Juana estaba enclaustrada, el ordinario del tribunal de la Inquisición fue al convento a realizar el procedimiento según el derecho canónico. Se consideraba que el cuerpo de la mujer era especialmente susceptible a los embates del demonio. Este tenía ranuras por donde podía colarse el demonio, atacar sus pensamientos o atacarla físicamente. Después de un largo proceso, Sor Juana se vio obligada a pedir perdón y escribir una abjuración donde aceptaba su culpa. Sor Juana tiene que refrendar sus votos. La Inquisición ya también la ha estado hostigando. Ella tiene que defenderse de muchísimas maneras. Suplico a mis amadas hermanas, me encomienden a Dios. A todas pido perdón. Yo, el peor del mundo.
Juana después de este acto de firmar con sangre yo la peor del mundo, de deshacerse de sus libros, había tenido una especie de arrepentimiento. No le quedaba salvación alguna. Ella defiende el derecho de la mujer y defiende precisamente su condición humana de tener voluntad y libre albedrío. El arzobispo Aguiar y Seijas había ganado. Sor Juana dejó de publicar. Yo, Sor Juana Inés de la Cruz, hija legítima de don Pedro de Asbaje y Vargas Machuca y de Isabel Ramírez, por el amor y servicio a Dios nuestro Señor y de Nuestra Señora la Virgen María y del glorioso nuestro Padre San Jerónimo y de la bienaventurada Madre Santa Paula, hago voto y prometo a Dios nuestro Señor de vivir y de morir todo el tiempo, espacio de mi vida, en obediencia, pobreza, en cosa propia, en castidad y perpetua clausura. Había tenido una especie de arrepentimiento, había vuelto a la obediencia, que era una de sus obligaciones como religiosas, y que había guardado silencio, es decir, no había escrito más. Una mujer como Sor Juana Inés de la Cruz, que desde muy pequeña se dedicó a la escritura, era imposible que al final de su vida, siendo ya consciente de todo absolutamente, dejara la escritura por un posible regaño del obispo o del arzobispo. Juana Inés al final de su vida, seguramente porque había reflexionado sobre la razón de la misma, mandó llamar al padre Núñez nuevamente para que fuera su confesor. En sus últimos años, Sor Juana se dedicó a la contaduría del convento, puesto para el que había sido elegida, hasta que una epidemia acechó al convento. Buscando la misericordia de Dios, las monjas lamían el suelo para pintar una cruz con su saliva y sangre. Mi ama se dedicó a curar a las enfermas, hasta que ella misma se contagió. Algunos de sus biógrafos dicen que cuando Juana Inés se enfermó, se llenaron el convento y la ciudad de oraciones por su salud. Sor Juana fue un personaje muy querido entre sus contemporáneos. Cumplió como una buena monja. Murió el 17 de abril de 1695. El arzobispo confiscó el dinero y las alhajas de Sor Juana, alegando que eran propiedad de la Iglesia como consecuencia del juicio secreto. Por eso quieren Ofrezco que mi ánima, obedezca. cuerpo y vida a Dios nuestro Señor, que la creó y redimió con su preciosa sangre. Y cuando su divina majestad fuere servido de llevarme, quiero ser sepultada con las religiosas profesas. El repicar de las campanas de San Jerónimo tocan por vida, tocan por muerte, tocan por ti. Sor Juana cayó en el olvido durante 200 años. Hasta que en 1910, Amado Nervo publicó Juana de Asbaje y rescató la obra y vida de Sor Juana. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, le rindió homenaje en su obra Las trampas de la fe. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Los escritos de Sor Juana no solamente se quedaron en la capital del Virreinato de la Nueva España. Tenemos constancias de que estos textos eran leídos tanto en el Virreinato del Perú como en el Nuevo Reino de Granada. Sor Juana es la última gran poeta del siglo de oro español. A mí me parece que Sor Juana fue diversa de sí misma, como dicen sus propios poemas, porque era una mujer de enormes inquietudes, una mujer renacentista, de una inteligencia y de una lucidez para saber estar en su siglo y que nos sigan llegando ecos de su manera de pensar, de su obra, de su tiempo hasta este siglo XXI, fascinándonos y ejerciendo una obra de misterio que aún no logra despejarse. Su inteligencia surgió en un lugar censurado y clausurado, que es el convento.
pensar que ese convento en donde ella vivió y seguramente soñó poder acceder a más libros, a más conocimiento, a más saber, esa obra universidad, es una forma de rendirle un homenaje. La línea que estructura la obra de Sor Juana y la vida de Sor Juana es la defensa de la libertad y el derecho de las mujeres al conocimiento, al saber y a la palabra. Sor Juana es la mujer más sabia que ha dado este país. Un monstruo de inteligencia. Es un modelo de vida. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio de dignidad. Es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el lado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado,